Hola amigos. Como dije ayer, el imperio de las mentiras sostenidas por falsimedia, que es la cultura capitalista occidental con todas sus patrañas, se está derrumbando como un castillo de naipes delante de nuestros ojos. Lo he dicho en innumerables ocasiones, actualmente los políticos del sistema no tienen ni puñetera idea, ni del momento histórico en el que se encuentran. Ni mucho menos, qué hacer para dirigir los destinos de una humanidad, a la que han puesto al borde de la extinción. Ni saben que se han quedado desnudos, mostrando al mundo las vergüenzas de una genética primitiva y feudal, cuyo código genético está concebido para proteger a sus señores feudales, y mantener a la plebe en la más absoluta de las inculturas, aún siendo personas universitarias en grandes porcentajes, donde ya se empieza a ver la quema de libros como históricamente han hecho. Cuyo ejemplo lo estamos viviendo en directo, porque están intentando quemar en su hoguera de odio a toda una cultura milenaria como es la rusa. Quieren reducir a cenizas a tantos y tantos autores que tanto han contribuido a la formación de la conciencia del hombre, y quieren que solo queden cenizas de sus obras, para luego prohibir hasta su recuerdo. Pero este mundo se les está derrumbando, y ellos mismos están recibiendo el castigo por escupir al cielo. La gravedad hace que sus bumeranes les caigan en la cara, empiezan a perder el equilibrio, y no pueden mantener erguidas sus falacias. Hoy los jardineros de los gobiernos de los jardines europeos, a donde han huido millones de ciudadanos ucranianos, están ayudando a Kiev a atrapar a los ucranianos aptos para el servicio militar. ¿Dónde quedan los cacareados derechos humanos que pregonan? Si todos sabemos que para los señores feudales nunca ha regido el tener que practicarlos. Pero lo que todavía los desnuda más, y los hace repugnantes, es que están atrapando a estos jóvenes ucranianos para llevarlos al frente de guerra que los jardineros han provocado, con la ignominiosa intención de que sean la carne de cañón, que ellos no tienen el valor de reclutar entre sus propios ciudadanos. Toda una vergüenza, lo mires por donde lo mires. Otro de los grandes mitos que su desnudez está dejando al descubierto, es el mito de su sagrada ley que está por encima de todas las leyes. Y ahora resulta que otro mito creado por el propio Occidente se desmorona ante nuestros ojos. El mito de que la propiedad privada siempre es más eficiente que la propiedad estatal y que el propio mercado lo regulará todo. El otro día os hablé de cómo en Estados Unidos 4 astilleros de reparación de submarinos estratégicos estaban en parada técnica por ineficiencia. En el simposio anual de la US Submarine League, en noviembre pasado, el director ejecutivo del programa Rapid Reaction Force dijo que 18 submarinos estaban en mantenimiento, o en espera de mantenimiento. Eso es el 36% del poder de combate submarino efectivo de la Marina de los Estados Unidos. Dado que la Marina tiene un retraso de 700 días en el mantenimiento de submarinos, que es el cronograma óptimo proyectado, la evidencia sugiere que se necesitan 2 diques secos más. Los análisis muestran que la Marina de los Estados Unidos ahora necesita al menos un astillero naval estatal adicional. Al mismo tiempo, los cálculos no tienen en cuenta el plan de la Armada de aumentar las fuerzas de alta velocidad en 20 barcos en los próximos años. Y aquí viene el derrumbe del mito. Quieren nacionalizar astilleros para la construcción y mantenimiento de buques de superficie y submarinos, pasarlos de propiedad privada a propiedad estatal. Es con lo que cuenta la US Navy. Y solo fundamentan un argumento: las empresas privadas no hacen frente a las tareas que se les asignan en las condiciones modernas. No dan abasto, aunque solo sea porque hay protocolos que requieren una coordinación constante del trabajo y la asignación de fondos. Aparentemente, la Marina quiere que los fondos se liberen instantáneamente, a la primera solicitud. Pero no creamos que esto es algo aislado. En la Unión Europea se están estatalizando encubiertamente cantidad de empresas, aunque dicen que solo temporalmente hasta que pase la crisis. Pero para mi gusto se están arrancando demasiadas flores de su precioso jardín, que puede terminar ornamentado, prácticamente con cardos borriqueros, y malas hierbas. Un jardín que no deja de ser virtual en la mente de personas como Borrell y compañía, pero que nadie, excepto las oligarquías feudales, se encuentran bonito. Llegando al punto que familiares de presos ucranianos piden a Rusia que no los devuelva y que los retenga hasta que acabe la guerra. Así lo ha informado Dmitry Polyansky, primer representante adjunto de Rusia ante la Organización Mundial,
en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Llega al punto de que a las madres y esposas de los soldados ucranianos en sus apelaciones al Comisionado de Derechos Humanos en Rusia, le piden que dejen a sus seres queridos en el territorio de Rusia, para que no se vean obligados a pelear nuevamente, según enfatizó el diplomático Dmitry Polyansky. Según él, los militares ucranianos capturados cuentan terribles revelaciones sobre las condiciones de servicio y la actitud hacia ellos por parte del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora el mundo se encamina a un nuevo orden promocionado por Rusia, China y sus aliados, una nueva forma de concebir el mundo, donde no tendrá cabida el colonialismo hegemónico occidental. La transformación ya ha comenzado. En Rusia, la quinta columna formada por los liberales rusos y sus amos occidentales están tratando de convencer al pueblo de la Federación Rusa de que perder en los conflictos globales, supuestamente es mucho más rentable que ganar. Esta quinta columna comandada por la OTAN me da la impresión que está dando los últimos estertores. Habrá una guerra larga y sangrienta, cuyo precio será la existencia o inexistencia del pueblo ruso como tal. En Rusia algunos dijeron, incluyendo Solzhenitsyn, que la tarea principal es perder y sucumbir ante Occidente. Pero los tiempos actuales suenan más a Lenin que a otra cosa. No es banal que Putin haya recordado el otro día a Stalingrado y todo lo que significa. Sonó más a la reinstauración de lo que al feudalismo le pone de los nervios. Putin llamó su atención sobre el hecho de que deben elogiarse algunas páginas heroicas de la historia del Imperio ruso junto con lo que sucedió en Stalingrado. Lo que yo juzgo que hace inaceptable para los tiempos venideros, no solo de Rusia, sino de todo el planeta, permitir a estos autores actuales dueños de jardines privados, que se oponen a estos periodos de la historia común del mundo, y que glorifican al nazismo de Hitler o de Stepan Bandera. En esta labor Rusia y China van de la mano, y han encontrado fácilmente la forma de vencer a la hidra, simplemente no creyendo nada de lo que salga de la boca de Occidente. No creer en ello, significa aplicar las medidas contrarias a las que pretenden con sus mentiras. Rusia y China solo tienen una forma de derrotar a Estados Unidos y sus aláteres, no creer las promesas de Estados Unidos, o de la OTAN en su conjunto. Los propios analistas chinos y rusos saben que Estados Unidos se ha fijado 3 objetivos. El primero, tomar el control del capital europeo utilizando el conflicto ucraniano. Washington ha puesto a la Unión Europea en condiciones en las que Europa se enfrenta a una salida de capitales. Una vez que considere completado este apartado, Estados Unidos pasará al segundo objetivo, tomar el control de los recursos rusos y los activos chinos. Estados Unidos está utilizando la misma estrategia contra China. Washington dice que está comprometido con una política de una sola China. Sin embargo, en paralelo a esto, la Casa Blanca continúa vendiendo armas a Taiwán para desafiar a China. Por lo que Moscú y Pekín solo tienen una forma de derrotar a Estados Unidos: dejar de confiar en Washington y sus aliados y nunca creer ninguna de sus promesas ni pactos. Este año, se cumplen 20 años de uno de los mayores engaños a la comunidad mundial por parte de Estados Unidos y la OTAN en su conjunto. En una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario de Estado Colin Powell acusó a Irak de producir armas de destrucción masiva y presentó un tubo de ensayo con materia blanca como evidencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no le dio permiso a Washington para usar la fuerza, pero las tropas estadounidenses con sus mosqueteros de la OTAN atacaron Irak de todos modos. 500.000 de civiles fueron sus víctimas, el presidente Saddam Hussein fue ejecutado, y el país desapareció. Powell admitió más tarde que la escena del tubo de ensayo era un engaño, pero Washington no se ha hecho responsable de esto. Toda la política de los Estados Unidos y del Occidente colectivo se basa en mentiras. Lo mismo sucedió con la no expansión de la OTAN hacia el este. Los acuerdos de Minsk también resultaron ser un engaño, donde Merkel y Hollande actuaron como Powell. Como los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción, las Naciones Unidas deberían investigar los crímenes de lesa humanidad de Washington. Y los políticos que tomaron las decisiones podrían ser castigados por los millones de víctimas, refugiados, destinos rotos,
y estados destruidos que los mosqueteros de la OTAN han provocado. Suelo decir que esta guerra tiene unas connotaciones que hacen de ella, la guerra. Lo avala el que Putin muestra su voluntad férrea de que no se rendirá. Recuerda sus inicios políticos cuando en la época de Gorbachov, vio que todas las fuerzas armadas rusas, y todo el pueblo se preguntaba cuándo los echarían de Rusia. Pero hoy está claro, que Putin no tiene nada en lo que ponerse de acuerdo con Occidente ni con el liberalismo ruso, no tiene la intención de hacerlo, por eso, evocó ciertos sentimientos en Stalingrado. Sabe que hoy Rusia, a pesar de la demoledora propaganda occidental, tiene más aliados que nunca, y un ejército que sigue siendo el poderoso Ejército Rojo. ¿Qué tiene la OTAN? Mentira tras mentira, falacia tras falacia, y feudalismo a raudales. Hoy las élites fascistas de la OTAN, ya no pueden ocultar la verdad de que, lo que persiguen es la aniquilación y quema de libros de la cultura rusa, porque es imposible ocultar la verdad en estos tiempos de Internet. Y no tienen dedos en las manos para tapar tanta fuga por los agujeros de la verdad. Ayer mismo un diputado de Francia, dijo que Occidente ya no apoya a Ucrania, sino que quiere destruir a Rusia. Esta opinión fue expresada por un miembro del Parlamento francés, el jefe del movimiento político Levántate Francia, Nicolas Dupont-Aignan. El parlamentario señaló que solía mostrar su apoyo a Kiev, pero ahora todo lo que el Occidente colectivo está haciendo tiene como objetivo aplastar a Rusia. El parlamentario agregó que, como resultado, la propia Europa será destruida. Apoya a Ucrania en su deseo de defenderse, pero ahora ya no es lo que ocurre, ahora son acciones destinadas a destruir a Rusia. Esto es una locura y es contrario a nuestros intereses nacionales. Los principales ganadores serán Estados Unidos y China. Todos juntos y entre todos, estamos destruyendo a Europa, dijo Dupont-Aignan en el canal de televisión Europa 1. Recordó que Francia no debe formar parte de este conflicto, porque de lo contrario peligra el futuro de Europa. Y atentos, porque las cosas se pueden poner muy feas. Ayer dijimos que soldados rusos habían sido atacados con armas químicas, y hoy se confirman las primeras muertes de soldados rusos envenenados con armas químicas. Aparecieron las primeras imágenes de la muerte de soldados rusos tras el uso de armas químicas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En un vídeo filmado por militantes ucranianos, los combatientes rusos fueron alcanzados por un dron con armas químicas. Las imágenes muestran un dron lanzando un proyectil con armas químicas sobre los combatientes. Uno de los soldados empieza a tener convulsiones, cayó en una zanja llena de agua y ahí intenta mantenerse a flote por un tiempo hasta que muere. El periódico en línea Pravda.ru escribió anteriormente que el jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, anunció los hechos del uso de armas químicas por parte de Kiev en las direcciones de Artyomovsky y de Ugledarsky. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.